esta tierra de Uz vivía un hombre diferente a todos los demás, Job. Su nombre resonaba como símbolo de rectitud, pues era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La bendición del Altísimo reposaba sobre él con abundancia. 7 hijos y 3 hijas alegraban su casa, y sus bienes eran incontables. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, además de una servidumbre numerosa que atendía sus campos y ganados. Sus rebaños cubrían los valles, sus camellos surcaban las rutas del comercio, sus bueyes araban los campos fértiles, y sus siervos servían con diligencia. No había en todo el oriente un hombre más grande que Job, pero su grandeza no estaba solo en la riqueza, sino en la fe. Cuando sus hijos se reunían para celebrar banquetes, la abundancia nos sonríe. Cierto, alcemos nuestras copas por la prosperidad de nuestra familia. Job ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, pensando, quizá mis hijos habrán pecado y maldecido a Dios en su corazón. Era sacerdote de su casa, intercesor por los suyos, ejemplo vivo de reverencia y fidelidad. Mientras en la tierra todo parecía prosperidad, en el cielo se desarrollaba un misterio. Los hijos de Dios se presentaron ante el trono, y entre ellos vino también Satanás, el acusador. El Altísimo preguntó, ¿de dónde vienes? El adversario respondió con frialdad, de recorrer la tierra y de andar por ella. Jehová lo miró con autoridad y dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, intachable y recto. Satanás replicó con desprecio, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has protegido a él, a su casa y a todo lo que posee? La obra de sus manos has bendecido, y sus bienes se han multiplicado. Pero extiende tu mano, toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Jehová dijo, he aquí, todo lo que posee está en tu mano. Solo no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió para herir. No tardaron en llegar las pruebas. Job estaba en su casa cuando entró un mensajero, exhausto y con los ojos desorbitados. Vengo con terribles noticias. Los bueyes estaban arando, y las asnas paciendo cerca. De repente cayeron los sabeos, los tomaron, y a los criados mataron a filo de espada. Solo yo escapé para traerte la noticia. El corazón de Job apenas asimilaba las palabras cuando irrumpió un segundo mensajero con la ropa chamuscada. Fuego de Dios cayó del cielo, consumió las ovejas y a los pastores, todo quedó reducido a cenizas. Solo yo escapé para traerte la noticia. Mientras hablaba, un tercer mensajero llegó tambaleando con heridas en el cuerpo. Los caldeos, divididos en 3 cuadrillas, arremetieron contra los camellos. Se los llevaron, y a los criados mataron con espada. Cada palabra era un golpe, pero lo peor aún estaba por llegar. Un cuarto mensajero entró gritando, con el rostro pálido y la voz quebrada. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. Entonces un viento recio del desierto azotó los 4 extremos de la casa, y la casa cayó sobre los jóvenes. Todos murieron. El dolor de Job fue indescriptible. En un solo día perdió su riqueza, sus siervos y a sus amados hijos. El hombre más grande de Oriente quedó reducido a polvo y llanto. Entonces se levantó, rasgó su manto, rapó su cabeza y cayó a tierra postrado. Con la voz quebrada, pero con el espíritu firme, pronunció palabras que cruzaron los siglos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así terminó el primer asalto. Satanás había herido con toda su furia, pero Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El cielo volvió a abrirse en solemne asamblea. Los hijos de Dios se presentaron ante Jehová, y entre ellos, una vez más, vino Satanás. El Altísimo preguntó con la misma voz que sostiene los mundos, ¿de dónde vienes?
El acusador respondió con aparente indiferencia. De recorrer la tierra y de andar por ella. Jehová lo miró y dijo con firmeza: ¿Has considerado a mi siervo Job? Aún retiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová respondió: He aquí lo entrego en tu mano, mas guarda su vida. Y el enemigo salió con furia. Job, que ya había perdido su riqueza y sus hijos, fue alcanzado ahora en su propio cuerpo. Desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, una llaga maligna lo cubrió por completo. La piel se le agrietaba, la carne se le inflamaba, y el dolor lo consumía sin descanso. Incapaz de hallar alivio, se sentó sobre un montón de ceniza tomando un pedazo de tiesto con el que rascaba sus llagas. El hombre más respetado del Oriente se convirtió en un espectáculo de miseria, observado con lástima y desprecio. La mujer de Job, quebrada por el dolor y cegada por la desesperación, se acercó y le dijo con amargura: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Era como si la voz de Satanás hablara por sus labios. Job, débil en carne pero fuerte en espíritu, la miró con tristeza y respondió: Como suele hablar cualquier mujer insensata, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Entonces llegaron sus tres amigos, Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Naamat. Al ver de lejos a Job, no lo reconocieron. No puede ser él. ¿Estás seguro, Elifaz? Apenas se le reconoce. Mirad su estado, la desolación. Levantaron su voz y lloraron, rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas en señal de duelo. Se sentaron con él en tierra 7 días y 7 noches, y ninguno le dijo palabra, porque veían que su dolor era muy grande. El silencio fue más elocuente que 1000 discursos. Allí estaba el justo, rodeado de amigos incapaces de consolarlo, sumido en un dolor que traspasaba cuerpo y alma. La escena era un grito al cielo, un clamor invisible que resonaba con una pregunta eterna: ¿por qué sufre el justo? El silencio de 7 días se rompió cuando Job abrió su boca. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. No maldijo a Dios, sino que maldijo el día en que nació. Su dolor lo llevaba a preguntar: ¿por qué se da luz al que sufre y vida al que está amargado de alma? No era un ataque contra el Creador, sino el grito de un hombre despojado de todo, que buscaba sentido en medio de la ruina. Job se defendió con firmeza contra la idea de que su sufrimiento era castigo. «Pésame en balanza justa», y Dios conocerá mi integridad, clamaba. Sus amigos lo acusaban de pecado oculto, pero él se negaba a aceptar esa mentira. No entendía el silencio de Dios, pero tampoco lo abandonaba. Al contrario, pedía audiencia con el Altísimo, quien me diera saber dónde hallarle para presentar mi causa delante de él. En medio de su queja surgió una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ese grito de esperanza rompió la oscuridad. Aunque no tenía respuestas, Job estaba seguro de que había un Redentor, alguien que defendería su causa y lo vindicaría al final. También recordó su vida pasada, cómo fue ojos del ciego, pies del cojo. Ya casi llegamos, amigo. Apóyate en mí. Padre de los pobres, defensor del necesitado. Hizo pacto con sus ojos para no andar en lujuria. No se inclinó al oro ni celebró el mal de su enemigo. No era un hombre perfecto, pero sí íntegro. Su inventario moral era su respuesta contra las falsas acusaciones. Él sabía que la desgracia no era fruto de maldad. El clamor de Job
nos enseña que el lamento sincero no es incredulidad. Es posible llorar, cuestionar y gritar, sin dejar de creer. Su historia nos muestra que se puede ser honesto ante Dios, que la fe no es negar el dolor, sino sostenerse en medio de él. Hoy, cuando enfrentamos pérdidas, incomprensiones y silencios de Dios, podemos aprender de Job. El dolor no siempre significa culpa. A veces es prueba, a veces es misterio. Pero incluso en la noche más oscura, se puede declarar: sé que mi Redentor vive. El primero en hablar después del lamento de Job fue Elifaz de Temán, el anciano. Su voz tenía la autoridad de los años y la seguridad de la experiencia. Habló con calma, pero sus palabras fueron como flechas envenenadas para el corazón herido de Job. Recuerda, ¿quién siendo inocente pereció? Los que siembran maldad cosechan dolor. Yo mismo he visto al insensato echar raíces, pero su ruina vino pronto. Elifaz construyó su argumento sobre la lógica de la retribución. Si sufres, algo has hecho. Además, contó de una visión nocturna donde oyó que ningún hombre es justo delante de Dios, ni los ángeles son del todo limpios. Su conclusión era clara. Job debe aceptar que en su interior hay pecado oculto. En apariencia, sus palabras sonaban sabias, incluso piadosas, pero les faltaba lo más importante: ternura y compasión. En lugar de vendar, desgarró. En vez de levantar, aplastó. Job no necesitaba un juez, necesitaba un amigo. Lo que Elifaz olvidó es que las verdades dichas sin amor se convierten en cuchillos. Sí, es cierto que nadie puede jactarse de pureza absoluta delante de Dios. Sí, es cierto que muchas veces la maldad trae dolor. Pero en este caso, sus palabras eran injustas, porque Job sufría no por culpa, sino por una prueba permitida por el cielo. Este error de Elifaz se repite hoy. ¿Cuántas veces alguien que sufre escucha frases como «algo habrás hecho» o «Dios te castiga por tus pecados», consejos que en vez de acercar a Dios lo hacen parecer un verdugo? La experiencia puede dar palabras, pero si no hay ternura, esas palabras matan. La lección es clara: nunca uses la verdad para herir. Acompañar al que sufre requiere más lágrimas que argumentos. Job necesitaba silencio compartido, oración sincera y hombros que lo sostuvieran. Elifaz le dio fórmulas, cuando lo que se pedía era compasión. Hoy debemos aprender a no repetir ese error. La sabiduría sin amor es crueldad disfrazada de consejo. La verdadera fe sabe cuándo callar y cuándo hablar, y cuando habla, lo hace para sanar. Después de Elifaz, tomó la palabra Bildad de Súa. Su voz no era calmada ni reflexiva, sino dura como el hierro. Dios no tuerce la justicia. Si tus hijos murieron, fue porque pecaron. Si tú eres limpio, Él no te desechará. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Con esa sentencia, Bildad no solo tocó las llagas de Job, sino que las abrió aún más. Lo que para él era defensa de la justicia divina, para Job fue como un puñal directo al corazón. Acusó a los muertos y condenó al doliente, sin detenerse a llorar con él. Luego apareció Zófar de Naamat, el más severo de todos. Su discurso fue implacable. Dios te da menos de lo que mereces. Si enderezas tu corazón y extiendes tus manos a Él, entonces tu vida brillará como el mediodía. Si Bildad había sido cruel al culpar a los hijos, Zófar fue despiadado al afirmar que el sufrimiento de Job era apenas una parte de lo que merecía. No hubo compasión en su voz, solo frialdad moralista. Ambos amigos representaban una visión legalista de Dios, un juez que reparte castigo inmediato por cada error, un Dios reducido a una balanza mecánica. Y aunque es cierto que la justicia de Dios es perfecta, la vida humana es más compleja. Bildad y Zófar no supieron ver que el dolor de Job no era juicio, sino misterio. Lo que ellos hicieron es lo que muchos siguen haciendo hoy: convertir la fe en un tribunal y la religión en condena. En lugar de acompañar, juzgaron. En lugar de levantar, hundieron más al caído. Y así demostraron que la teología sin misericordia se convierte en opresión.
La enseñanza es clara. Nunca uses a Dios como arma contra el que sufre. El dolor no siempre es consecuencia del pecado. A veces es prueba, a veces es misterio. La compasión debe hablar más fuerte que el juicio. Bildad y Zafar creían estar defendiendo a Dios, pero lo que hacían era deformar su rostro. Un Dios sin misericordia no es el Dios de la Biblia. El debate parecía un círculo interminable. Job clamando su inocencia y sus 3 amigos respondiendo con acusaciones cada vez más duras. El silencio caía pesado, hasta que una voz inesperada rompió la escena. La de Eliú, el joven que había escuchado sin hablar. Había esperado su turno por respeto, pero ahora su espíritu ardía dentro de él. «Soy joven y ustedes son ancianos», dijo. «Por eso guardé silencio, pensando que la multitud de años daría sabiduría. Pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso lo hace entender. Por eso hablo ahora». Su voz era diferente. No repetía clichés, no usaba acusaciones fáciles. Defendía la justicia y la gloria de Dios. Job, hablas con enojo. Te concentras en demostrar tu inocencia y preguntas qué provecho hay en servir a Dios. Pero, ¿quién eres tú para medir al Altísimo? ¿Acaso el Creador debe rendir cuentas al barro que formó? Dios no obra con injusticia. Aunque calle, aunque permita el dolor, su justicia es perfecta. Luego volteó hacia los amigos de Job. Y ustedes, que lo acusaron sin pruebas, han hablado en vano. Sus palabras son huecas, sus argumentos estrechos. Han querido defender a Dios, pero lo han presentado como un juez cruel y sin compasión. El Altísimo no necesita abogados torpes. Eliú trajo un ángulo distinto: el sufrimiento como disciplina. El dolor no siempre es castigo. A veces es la voz de Dios que advierte, que corrige, que rescata al hombre de la soberbia y lo aparta del camino de muerte. El quebranto puede ser escuela de humildad, una señal del amor de un padre que disciplina para salvar. Su discurso fue creciendo en fuerza hasta convertirse en un himno a la soberanía divina. Mirad las tormentas que estremecen los cielos, la lluvia que fecunda la tierra, el rayo que rasga las nubes. Nadie puede detener su obra. Nosotros no entendemos su plan, pero sabemos esto: Dios es grande, Dios es justo, Dios es sabio. Su trato con los hombres no puede reducirse a fórmulas humanas. En esas palabras había un contraste total. Frente a la autocompasión de Job y la estrechez de sus amigos, Eliú presentaba una visión más amplia, más reverente, más elevada. No buscaba ganar la discusión, sino defender la gloria del Altísimo. Mientras hablaba, el cielo comenzaba a encapotarse, el viento rugía, y los truenos retumbaban como respuesta a sus palabras. Era como si la creación misma confirmara lo que decía. Dios estaba por hablar. El silencio se volvió insoportable. Eliú había terminado de hablar, y sus palabras todavía resonaban como truenos en la conciencia de Job y de sus amigos. El viento comenzaba a levantarse desde los 4 rincones, y el cielo, antes sereno, se oscurecía con nubes densas que parecían arrastrar el peso del universo. Algo sobrenatural estaba a punto de suceder. De repente, un rugido estremeció la tierra. Un torbellino descendió sobre el lugar. No era un viento común, era un torbellino ardiente, cargado de majestad, como si la misma voz del cosmos hubiera despertado. Y desde aquel torbellino habló Jehová. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus lomos como varón. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Job cayó postrado. Sus labios temblaban. Su corazón latía como un tambor desbocado. El Altísimo lo confrontaba, no con ira, sino con preguntas que desnudaban su pequeñez. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas o quién tendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular
cuando alababan juntas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cada palabra era como un relámpago que iluminaba las tinieblas de la mente humana. Job había querido respuestas, pero lo que recibió fue un despliegue de la infinita grandeza de Dios. Jehová lo llevó a recorrer la creación entera con preguntas que quebraban todo orgullo. ¿Has mandado tú a la mañana desde tus días? ¿Has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Puedes atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? El universo entero se revelaba como un testimonio viviente de la sabiduría divina. Desde las constelaciones hasta las entrañas del mar, todo estaba bajo la voz del Creador. Luego, Jehová descendió aún más cerca a la vida cotidiana. ¿Quién da al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios? ¿Cazarás tú la presa para la leona, o saciarás el hambre de los leoncillos? ¿Es por tu inteligencia que vuela el halcón o que el águila se remonta y pone en alto su nido? Las palabras atravesaban a Job. Lo que él veía como simple naturaleza se le revelaba ahora como la orquesta dirigida por el Altísimo. El torbellino rugía y Jehová continuaba. ¿Podrá contender el que disputa con el Omnipotente? El que arguye con Dios, responda a esto. Job no podía más. Su voz quebrada apenas se escuchó. He aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Pongo mi mano sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Pero Jehová no había terminado. La segunda voz del torbellino fue aún más imponente. Ciñe ahora tus lomos como varón. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? El Altísimo no solo mostraba su grandeza en la creación, sino que revelaba algo más profundo. Ningún hombre tiene el derecho de poner en duda la justicia divina para justificarse a sí mismo. Entonces, Jehová le presentó criaturas majestuosas como símbolos de su poder. He aquí ahora Behemoth, al cual hice como a ti. Hierba come como buey. Su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo? ¿Pondrás soga en su lengua? ¿Quién se atreverá a descubrir su rostro o abrir las puertas de su boca con sus hileras de dientes espantosos? Ante tales descripciones, Job entendió lo que ninguna palabra humana podía explicar. La justicia de Dios está unida a su poder, y su poder a su sabiduría infinita. El viento amainó, pero el eco de la voz divina quedó grabado en las piedras, en los corazones y en la historia. El debate había terminado. El Altísimo mismo había hablado. Job había llenado sus días de preguntas buscando entender por qué sufría siendo justo, anhelando una explicación que calmara su angustia. Pero cuando Dios se le presentó en el torbellino, no le dio una respuesta humana, sino una revelación divina. Le mostró la inmensidad del universo, la fuerza del mar, el orden de las estrellas y la grandeza de la creación. Con esto Dios le estaba diciendo: Job, tu dolor es real, pero tu visión es pequeña. No puedes abarcar los misterios de mi propósito, porque yo soy el que sostiene todo lo que existe. Así aprendemos que Dios no se reveló para humillar a Job, sino para abrirle los ojos. La fe verdadera no depende de comprender cada detalle de nuestro sufrimiento, sino de reconocer que hay un Dios mucho más grande que nuestras preguntas, y que al confiar en Él, aún sin entenderlo todo, encontramos la verdadera paz. El torbellino había cesado, pero la voz de Dios seguía resonando en el corazón de Job como un eco eterno. Por primera vez, el hombre que había levantado su queja con tanta pasión, entendió lo que realmente significaba encontrarse cara a cara con el Altísimo. Job se postró en tierra, con el rostro en el polvo, y confesó con lágrimas: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquella declaración fue la cumbre de todo su proceso. No se trataba de ganar un debate, ni de demostrar su inocencia. Se trataba de rendir el corazón ante la grandeza de Dios. Job comprendió que su sufrimiento no era señal de abandono, sino el camino que lo llevó a ver al Creador con mayor claridad. Mientras tanto, la atención divina se volvió hacia los 3 amigos que lo habían acusado injustamente. Jehová les dijo con firmeza: «No habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Tomad ahora 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé». El contraste fue absoluto. Los que habían señalado a Job como culpable ahora dependían de su intercesión para hallar misericordia. Y Job, lejos de guardar rencor, oró por ellos. Esa oración marcó el inicio de su restauración. Entonces, como un amanecer después de la noche más oscura, Jehová bendijo a Job de nuevo. Le devolvió el doble de lo que había perdido. Sus rebaños se multiplicaron, su hacienda se engrandeció. Sus amigos y parientes volvieron trayendo presentes y consuelo. Sus días se llenaron de honra y abundancia. Pero la bendición más conmovedora fue la restauración de su familia. Job y su esposa, que habían atravesado juntos la oscuridad de la pérdida, recibieron nuevos hijos. Jehová les dio 7 hijos y 3 hijas, como un nuevo amanecer después de la noche más oscura. Ahora sabía que la verdadera prosperidad no estaba en los bienes, sino en la comunión con el Dios vivo. Vivió 140 años más, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de días, pero sobre todo, lleno de una visión renovada de la gloria de Dios. La historia de Job nos confronta con una verdad poderosa. El sufrimiento no siempre es un castigo, sino a veces un escenario donde Dios revela su grandeza. Job no entendía por qué lo perdió todo, pero aprendió que la fe verdadera no depende de la abundancia ni del dolor, sino de confiar en que Dios sigue teniendo el control. Su prueba nos enseña que, aun en la oscuridad más profunda, la esperanza no muere, porque hay un propósito eterno detrás de cada lágrima.